Buenas tardes. Hoy vamos a hablar con un compañero de un tema muy interesante, que es el tema de CrossFit o Cross Training. Y buenas tardes desde Chile, Felipe. Y bueno, yo creo que va a ser muy interesante. Por lo menos yo personalmente tengo una gran curiosidad, ¿eh? Entonces vamos a dejar 2 minutos y vamos a entrar enseguida y hablaremos con nuestro invitado de hoy viernes, que nos va a dar, pues bueno, vamos a tener seguramente una charla súper interesante y yo creo que nos va a interesar a todos. Tenemos ahora muchos deportistas en clínica y muchos de los que tenemos pues realmente vienen también del mundo del CrossFit. Entonces es muy interesante pues conocer en qué consiste este deporte, en fin, conocer su biomecánica y tal, porque de alguna manera nos orientará en un buen tratamiento, y una buena prevención. Entonces vamos a dar paso a Gerard, ¿vale? Que lo tengo por aquí. Entonces yo voy a invitar a Gerard, te voy a invitar. Eso es. A ver si me deja. No, por aquí. Esto, ya te tengo. Vale, ahora te estoy invitando, Gerard, tienes que dar a aceptar. Eso, hombre, Hola, dime que rápido. buenas. Claro, como estás aquí al lado, ¿no? Sí, estaba aquí al lado, conectamos rápido. Muy Oye, buenas. buenas tardes, Gerard. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ya liados ya. Ya estés liado, ¿no? Igual que Sí, nosotros. Sí, igual, sí. Muy bien, con igual. las medidas de seguridad, por supuesto, ¿no? Sí, con Sí, todas las medidas de seguridad para los pacientes, que eso es lo primero. eso es lo Y primero. sí. Y nada, y Muy mantener bien, la salud pública un poco. perfecto. Yo he hecho así una pequeña introducción, pero ahora entraremos ya de lleno, Vale. porque yo os voy a presentar a Gerard. Yo Gerard lo conozco, evidentemente, porque él se ha formado, hemos hecho algunos cursos juntos, y entonces yo os voy a dar una pequeña presentación y luego, pues él, si quiere ampliarnos un poco alguna cosa Mm, más, pues que nos lo recomiende. Se llama Gerard Berenguer, ¿no? Fisioterapeuta y osteópata, principalmente es CEO, fundador del Centro de Fisioterapia Fisiocross, que es un mm, centro especializado en lesiones de crossfit y halterofilia, ¿eh? Él tiene más de 12 años de experiencia en fisioterapia deportiva, fue fisioterapeuta de la IFT de tenis durante 5 años, ¿no, Gerard? Sí, Y de sí, un sí. equipo de fútbol sala de segunda división nacional durante 7 años. Y también es fisioterapeuta personal de atletas profesionales de CrossFit, tanto a nivel nacional como internacional, ¿eh? Él está formado también en técnicas, en otras técnicas manuales, técnicas de ejercicio terapéutico y luego en técnicas invasivas. Él está formado en ecografía musculoesquelética, punción seca, neuromodulación, la técnica EPI. Es decir, que es un ejemplo para mí interesante de integrar los 4 pilares fundamentales de la fisioterapia, ¿no? Para mí, que Sí. sería este ejemplo, ¿no? De integrar la terapia manual, la Mm. terapia, ejercicios terapéuticos y técnicas invasivas y técnicas no invasivas dentro de la recuperación del paciente, ¿no? Entonces, Sí. pues bueno, ahora él nos hablará con mayor detalle. No sé si quieres añadir alguna cosita más en tu presentación. No. O sea, al final, en mis terapias sí que es verdad que intentamos integrarlo todo. O sea, los pacientes cuando entran sí que ven que tengo hay un abordaje manual, ¿vale? Que para mí es súper importante porque al final yo vengo de la osteopatía, o sea, hice 4 años de osteopatía y para mí eso me marcó mucho en su época, pero sí que es verdad que al final lo que me marcó un poco la diferencia y desmarcar un poco fue la fisioterapia invasiva. Entonces, el llegar a poder combinar las dos cosas, más el ejercicio terapéutico, creo que es una herramienta muy potente que tenemos. O sea, muy potente. Y al final, Además, de, sí, bueno, muchos además del compañeros, ejercicio ¿no? terapéutico, Sí, además del ejercicio terapéutico, es que tú eres un profesional del ejercicio. sí. Al final en nuestro centro estamos muy especializados, más que nada porque creemos que es vital el ejercicio terapéutico. Hay mucha evidencia científica sobre esto, ¿no? Pero por más evidencia que científica que haya del ejercicio terapéutico, no hay que olvidarnos tampoco un poco de lo que es la experiencia clínica, que esto para mí es lo más importante de todo, ¿no? Porque ahora sí que es verdad que hay mucha tendencia a solo hacer ejercicio terapéutico, ¿no?
y al final se piensa que con esto se va a solucionar todas las patologías. Pero ya os digo yo que hay mucha patología que nos viene que es imposible. O sea, si no hacemos terapia manual No, o invasiva, o sea, no lo no sacamos para adelante. olvidemos, no olvidemos la definición de Sackett del año 2000, que la Mm. práctica basada en la evidencia se define como la integración de la mejor evidencia científica disponible, la experiencia clínica y la prioridad del paciente. Sí, sí, Esto para es, mí eso siempre es lo más importante. esto es O la sea, práctica basada en la evidencia. No nos podemos sí, sí. quedar con una parte solo, ¿eh? Sí, sí, yo para mí eso es súper importante y siempre se lo digo a los chicos jóvenes que vienen al centro a hacer prácticas o a trabajar, ¿no? Que siempre dicen, no, pero es que el ejercicio terapéutico es lo que nos explican, lo que nos enseñan. Y digo, mira, hay una cosa que es mucho más importante, lo que te puedan explicar o enseñar, que es tu práctica, tu evidencia científica, o sea, tu evidencia, o sea, como profesional. El que te Estoy venga un to- paciente, lo escuchas y cuando lo estás escuchando ya sepas un poco por dónde van a ir los tiros. Después, evidentemente, haciendo una buena exploración y un buen diagnóstico diferencial. O sea, es muy importante, pero la experiencia es que es vital para mí. O sea, es algo es fundamental. importantísimo. Es Sí, sí. fundamental porque de la experiencia depende la toma de decisiones, si no Sí, seríamos puramente loritos, ¿eh? Si yo tengo sí, sí, sí. un artículo y el artículo me dice tienes que hacer isométrico a esta persona, si le hago Mm, isométrico y le provoca dolor, es claro, ¿no? mi toma de decisión aquí dice, oye, pues este isométrico de momento no lo hagas, no vamos a hacer otro Claro, ejercicio. no, no, evidentemente. O sea, nosotros cuando escuchamos al paciente, a partir de ahí decidimos si a esa persona, por ejemplo, hay que hacerle el isométrico o no. Mira, viendo un poco su historia, o sea, la sintomatología que tiene y en la fase que esté a nivel de tendinopatía. O Exacto. sea, hay que decidirlo todo. Muy bien, ahora entraremos un Mm, poco en este debate también, Gerard, que me parece muy interesante. Pero mira, yo tengo una gran curiosidad, porque a mí sí que de tanto en tanto me llegan deportistas de CrossFit, evidentemente, ni mucho menos que a ti, pero fíjate, yo mm. viajo 2 veces al año o 2 o 3 veces al año, yo voy a Brasil porque Sí, colaboro con un compañero allí con un tema que llamamos de futbolistas y de tal. Y allí la afición a CrossFit es brutal. O sea, yo no sé brutal, sí, sí. si tú lo conoces, pero es que cada 20 pasos que vamos Sí. caminando hay un centro de CrossFit. Hay un centro de CrossFit, ¿no? Bueno, en Barcelona pasa algo muy parecido, ¿eh? O sea, Barcelona, de hecho, es una de las ciudades del mundo donde más CrossFits hay por metro cuadrado. O sea, es Sí, algo sí, exagerado. pues no, Y, pero y España también. O sea, aquello es exagerado. Hay centros de fisioterapia que precisamente me sí. invitaron a ir a uno que es muy famoso, que se llama Cuatro no sé qué, no me acuerdo, Mm, que solo es CrossFit. Y ves, cuando entras hay como 50 deportistas sí, con un montón de fisios, pero todos vienen del mundo del CrossFit, o sea, lo tienen ya, ya, todo ya. muy focalizado al tratamiento de este. O sea, es curiosísimo. La Mm. afición que hay en Brasil es brutal, ¿eh? O sea, Sí, sí, la afición que genera el CrossFit y la adicción que genera es increíble. O sea, es increíble cómo es, está creciendo, ¿no? O sea, cómo bueno, crece este deporte es brutal. Sí, sí, sí. sí, además yo te sigo por redes a ti que levantas ahí unos pesos de 100 y pico Sí, kilos, eres un animal, ¿eh? Bueno, sí. explícanos un poco en qué consiste el cross-training, ¿eh? Porque tú lo Vale. llamas así, Sí, o le mejor damos. dicho, aclárganos un poco el concepto de CrossFit, porque me parece que Sí, es una marca registrada, ¿no? Para que no haya sí, sí, ningún tipo sí. de problemas. Y Sí, explícanos nosotros un poco en siempre, qué consiste. siempre comentamos que, bueno, el CrossFit es una marca registrada porque, bueno, se creó en Estados Unidos por Greg Glassman, ¿vale? Que, bueno, lo que hacen un poco es, han juntado muchas disciplinas deportivas, ¿vale? Y han intentado hacer un entrenamiento funcional, constantemente variado, con ejercicios de alta intensidad. O sea, lo que se hace es muchas combinaciones de tipos de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, de gimnásticos, de halterofilia. Al final lo mezclan todo, ¿vale? Y de ahí salió el CrossFit, que como tal en realidad no es un deporte, o sea, es una manera de entrenar, ¿vale? Entonces, Greg Glassman en el 2000 patentó la marca y por eso nosotros normalmente decimos cross-training por un tema legal, básicamente. Vale. Porque sí que el deporte como tal es lo que le llaman el cross-training, o sea, es lo que es el deporte. CrossFit es una marca aparte que al final es lo que más vende porque son lo que lo inventaron en sí, pero bueno, ya te digo, es una marca registrada. Y bueno, en 2008 fue cuando el CrossFit empezó a crecer, ¿vale? Empezó, nada, solo que Greg Glassman montó el primer box de CrossFit, al poco fueron 13 boxes. Y por ejemplo, en España actualmente hay 500 boxes de CrossFit, o sea, aproximadamente, ya casi está rozando los 500. Entonces, es un deporte que engancha, es un deporte muy adictivo, porque al tú meter ejercicio aeróbico y anaeróbico juntos, ¿vale? Generamos unos cambios a nivel hormonal brutales en el cuerpo y esto es lo que hace que la gente se enganche.
esto, ¿vale? Que para mí es como lo más importante. Y después el tema de la comunidad que se hace en CrossFit, ¿no? Que mucha gente nos dice, sois una secta, ¿no? Los de CrossFit. Más que una secta, bueno, es una secta deportiva, ¿no? Diríamos. Pero al final el tema de estar todos juntos, entrenando todos juntos, de todos los niveles diferentes, y ayudándote al compañero al final, esperando que él acabe o que tú acabes, eso, o sea, es increíble cómo Claro. engancha a la gente, ¿no? O sea, es un deporte y por eso está creciendo tanto. O sea, es muy social. Dijimos que es muy social al final. O sea, pasa un poco como Y, el pádel. O sea, son deportes que enganchan por eso. y cómo describirías tú, cuáles serían sus bases fundamentales desde el punto de vista de la salud? Es decir, mira, el CrossFit para mí es muy importante por trabajamos mucha resistencia o trabajamos mucho. Sí, ¿Cómo lo describirías tú? Porque el yo he visto CrossFit, que hay diferentes centros de cross-training sí. que trabajan de diferentes maneras. Unos utilizan maderas, ¿no? O utilizan Mm. troncos o no sé qué, y otros utilizáis otro tipo de Bueno, lo que instrumentos. tú... Esto no tiene nada que ver al final, ¿no? No, no, lo que tú comentas de los troncos y todo esto es el paleotraining que le llaman, Vale. ¿vale? Que es otro tipo de deporte, ¿vale? Que intentan hacer un poco lo mismo que CrossFit, pero con productos naturales, con todo cosas naturales. Entonces Vale. nosotros nos basamos más en lo que es la halterofilia, ¿vale? Con barras olímpicas, que son movimientos muy complejos, muy complicados de realizar, y movimientos de gimnásticos, que se llaman, típica gimnasia deportiva, ¿vale? Entonces combinan esto con ejercicio aeróbico. A nivel de salud, lo bueno de este deporte al final es que la fuerza que tú vas a conseguir y la resistencia que tú vas a conseguir es algo útil, ¿vale? Es una fuerza que en tu día a día, en tu vida diaria, te va a servir, ¿vale? Que por eso dicen que es funcional. Sí que es verdad que el CrossFit ha crecido, ¿no? Ya ha variado mucho de lo que es su inicio y ya de funcional ha llegado a un punto que tiene poco, ¿vale? Porque evidentemente levantar, o sea, un peso de halterofilia con 100 kilos, 120 kilos deja de ser funcional, ¿vale? O hacer un ejercicio como lo que llamamos un handstand walk, que es caminar con las manos, deja de ser funcional también, o sea, para nuestra vida diaria, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay muchas cosas que nos resultan muy funcionales, como coger pesos, cogerlos agachándonos correctamente, cogemos mucha conciencia corporal, ¿vale? Que cuando viene gente a hacer CrossFit la primera vez, tú los ves entrar y ves que no saben hacer ni una sentadilla, ¿vale? Y es como nos ponemos la mano en la cabeza en plan, guau, qué patrón motor que tiene esta persona tan alterado. O sea, y Pero, en las clases y haciendo, ves como la gente va cambiando incluso su forma corporal, o sea, su postura, o sea, cambia y todo. me imagino, ¿no? Que tenéis como diferentes niveles, ¿no? Porque Sí, yo conozco, por ejemplo, unos amigos nuestros, de un matrimonio amigo nuestro y mujer mía, pues se iniciaron hace poco y entonces están encantados los dos. Es decir, entonces pasáis con una especie de iniciación, ¿no? Porque sí, sí, sí. Primero se hace unas clases, ¿vale? Que son de iniciación, que te explican un poquito lo que es en qué consiste el cross-training, sus bases, los fundamentos. Pero sí que es verdad que en realidad estas clases son muy cortas, son muy limitadas, porque normalmente los boxes de CrossFit hacen 3, 4 clases y eso es muy complicado. Ahí es donde empieza ya la gente a lesionarse, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Que la gente viene de otros deportes. O sea, nadie ha hecho un deporte parecido, nadie ha combinado un aeróbico y un anaeróbico en un mismo entreno. Entonces, ¿qué pasa? Viene el típico persona ciclista, el runner, que dice, no, que quiero complementarlo con esto, porque me han dicho que va muy bien, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Que el estímulo es tan diferente, o sea, son movimientos tan complicados de realizar, que al final esa persona, los tendones sobre todo, que es la mayor causa de lesión que hay en CrossFit, no pueden aguantar eso. O sea, al final nuestro tendón tiene que tener una rigidez, ¿no? Y aparte una elasticidad. ¿Y qué pasa? Que nosotros, si no tenemos ese estímulo acostumbrado a ese tendón, pues eso al final, ese tendón no se va a acostumbrar y va a entrar en fallo al final. Y es cuando empezamos ya a ver, o sea, tendinopatías, que la gente de iniciación son los que más tienen y después la gente que se sobrepasa del entreno, ¿no? Los que ya dominan mucho o que se creen que dominan mucho, ¿vale? Y tienen una carga muy excesiva y ahí aparece patología también. ¿Y qué franja de edad veis que tenéis en mayor cantidad de gente? ¿Sobre De, qué rangos? de atletas, o sea, nosotros tenemos entre 20 años más o menos y 45, 50, eso es la gran mayoría, ¿vale? Vale. Después sí que tenemos gente más mayor, o sea, donde yo entreno personalmente, o sea, hay gente de 60 años, 65, o sea, que es admirable, o sea, verlos, porque la gente desde fuera, cuando nos ve, se piensa que somos unos animales, ¿no? Claro. Que levantamos muchos kilos, que si levantamos una rueda de tractor, que si saltamos una caja muy alta, que si subimos una cuerda, pero todo es adaptable. O sea, Claro.
hay vídeos en Estados Unidos, que en Estados Unidos es como una religión, el CrossFit. Ves gente de 80 años que en vez de, o sea, están en la misma clase que los profesionales, pero en vez de saltar un cajón, suben un disco pequeñito, así bajito, lo suben y lo bajan. Entonces, se puede adaptar todo. O sea, es un deporte que lo bueno es que para todo el mundo. No, me parece fantástico. ¿Y quién puede hacerlo? O sea, ¿tú crees que lo puede hacer todo el mundo o tú consideras, hombre, hay un perfil de personas que yo no considero que sea óptimo que lo haga o No, se puede adaptar perfectamente a cualquier persona? se puede adaptar a cualquier persona. O sea, piensa que ahí en todos los boxes de CrossFit están los coaches que son los que guían la clase, ¿vale? Y este profesional es el que se tiene que encargar de, venga quien venga, de la tipología que sea, adaptarle todo, ¿vale? Es muy importante, por ejemplo, cuando empieza una persona, por ejemplo, con sobrepeso, ¿vale? Para que no acabe sufriendo a nivel articular, a nivel tendinoso, pues poder adaptarle bien para que poco a poco esa persona se vaya integrando, vaya adaptando su cuerpo, vaya bajando el peso y poco a poco irá introduciendo las cosas que hace el resto de clase. Claro. Pero es súper importante que haya alguien que les marque, que les guíe un poco la clase. Eso Entonces es es importante vital. también tener una red de profesionales multidisciplinar, sobre todo para mí Sí, el tema de dieta, yo ahora que soy más mayor, quizás es cuando me doy más cuenta de la importancia de la dieta, ¿no? Cuando eres tan joven, sí, sí, sí. como te lo pasas un poco por el forro todo, ¿no? Sí. Pero ahora que soy más mayor sí que el tema de la dieta, el tema de control. Luego, ¿qué recomiendas? ¿Cómo deberían? Porque son sesiones intensas el CrossFit. Es decir, ¿tú qué Sí, sí, recomiendas? sí. 2 días a la semana, 3 días? ¿O ya hay gente que va cada día Sí, a a ver, saco? lo ideal es empezar 2 días a la semana, ¿vale? Eso todo el mundo tendría que empezar por ahí. Y después, poco a poco, conforme van pasando los meses y los coaches o los entrenadores van viendo que vas progresando, entonces sí que es recomendable ir subiendo el número de sesiones. Llega un punto, o sea, cuando todo el mundo empieza a hacer CrossFit, en los primeros días todo el mundo le duele todo. O sea, es como que piensas, ¿por qué vuelvo si es que estoy fatal? ¿Vale? Claro. Pero porque ese estímulo nunca lo has tenido en tu cuerpo. Entonces, poco a poco el cuerpo se va adaptando y puedes llegar, así es saludable, hablamos 3 4 días. Más ya no es saludable, ¿vale? Porque estamos hablando de una alta intensidad. El estímulo cerebral endorfínico puede más Sí, que el dolor. Es decir, sí, por eso sí, la sí. gente se engancha. No, no, A mí la me gente va con parece. las manos destrozadas y todo. O sea, Sí, es una sí, locura aquello. sí, sí, bueno, pero si hay tanta afición es por algo, hay una Sí, explicación, claro, porque luego seguramente hay un bienestar añadido que es indiscutible. Eso lo tengo. Oye, sí, pues hemos hablado de eso, de las ventajas, ¿no? O sea, que la gente puede ver cambios significativos incluso en una primera sesión, ¿no? Hay un estudio, sí. incluso en una primera sesión ya hay cambios significativos, incluso a nivel de sensación de bienestar, sensación de felicidad, sensación de mayor coordinación. Es decir, que Sí, la gente incluso en la primera sesión ya puede notar estos cambios y por eso puede ser una de las causas que se enganchen a sí, este no, tipo no. de. Yo eso lo experimenté en mi propio cuerpo y cuando voy viendo pacientes, ¿no? Que empiezan y vienen lesionados y tal, todos coinciden en lo mismo que yo sentí. Sales el primer día de allí diciendo, esto es mi deporte. Y es real que te cambia la vida. O sea, y eso Claro, no es algo que yo diga, o sea, lo dice toda la gente que practica el CrossFit al claro. final. Porque ves, o sea, te cambia la vida a una vida saludable. A decir, vale, quiero comer bien para poder hacer una dominada, por ejemplo. Quiero venir más a entrenar, quiero ser más elástico porque veo que si no soy elástico no puedo ponerme una barra encima de la cabeza, ¿vale? Entonces ves que la gente se motiva, o sea, desde el primer día, o sea, la gente sale de allí y en plan, apúntame, o sea, lo tienen clarísimo. O Bueno, sea, es algo que... Sí, sí. me estás convenciendo, Gerard. Lo que pasa es que me quedas muy lejos, tío. Ya, ya, ya. Pero tengo aquí uno cerca en Sabadell, ¿eh? Tengo aquí Sí, uno cerca. bueno, en Sabadell hay tres, pero en Hay, Sabadell, o hay, sea que... hay uno que está bastante. Bueno, bueno, Sí. bueno, ahí estoy. Igual después de esta entrevista, igual me convences, ¿eh? Oye, ¿cuáles son las lesiones? Háblame de todas las posibles lesiones de mayor a menor incidencia, si te acuerdas, si no es igual, Sí, sí, sí. en el CrossFit. O sea, ¿por dónde empezarías? ¿Por el Mira, hombro, me imagino, nosotros, no? la número uno, o sea, incluso imagínate, yo en mi consulta te diría que el 80% de pacientes vienen por eso, es por problemas de hombro, ¿vale? Y en concreto por patología de una tendinopatía del supraespinoso, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que es un deporte que al final, para el hombro, es bastante duro, ¿vale? Bastante intenso. Y que muchos días repetitivamente se repiten ejercicios de hombro, ¿vale? Y esto al final, ¿qué pasa? Que el tendón entra en saturación y esto no lo aguanta. Y nos estamos viendo, es un problema grave, yo creo que lo considero gravísimo, gente entre 25 y 35 años, mucha gente que nos viene a consulta con rotura parcial del supraespinoso. O sea, a mí esto
o sea, tan jóvenes me parece, bueno, me parece una locura, ¿vale? No, y no es raro, ¿eh? En deportistas de movimientos por encima de la cabeza y Sí, tal, estas roturas parciales, hay incluso autores, Kibler, que dicen mm. que son adaptaciones necesarias, que rompan incluso estos tendones, imagínate. Hombre, yo he visto gente de no poder ni colgarse una barra porque no les aguanta el brazo. O sea, Sí, y sí. eso yo no lo encuentro que sea una adaptación, ¿eh? O sea, no sé. O sea, me No, lo que pasa es que parece. parece ser que el trabajar tanto por encima, pues al Sí, final incluso a gente joven les casca el tendón, que sí, no es lo normal, ¿eh? En la gente joven suele ser lo normal que antes peten del labrum que no del tendón. Generalmente sí, el dolor del tendón suele ser muchas veces secundaria a la lesión del labrum, del labrum. del Sí, la rodete. verdad es que nosotros cuando tenemos dudas, yo no tengo ningún problema en derivarlos al médico y que le hagan una resonancia. O sea, no tengo ningún problema en hacerlo. Creo que al final nos va a aportar también una información, y más en un deporte en el que hay tanta agresividad encima del hombro, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos ponemos muchos kilos encima del brazo, encima en ángulos, porque una cosa es levantarlo aquí, otra cosa es levantarlo, dijéramos, aquí, ¿vale? Y nos ponemos muchos kilos aquí encima. Y después hacemos movimientos como el que llaman butterfly, ¿vale? Que es hacer una dominada y hacer movimiento rotatorio Uf, así todo el rato. O sea, cayendo tu propio peso todo el rato, pam, pam, pam. Y claro, a lo mejor en una prueba, en un entreno, haces 50 veces eso. Y bajas de ahí y tienes que ponerte peso encima de la cabeza, ¿no? Entonces, son movimientos tan agresivos para el brazo que o tienes un control a nivel motor brutal, o sea, o si no, es lesión asegurada. Y más, el gran problema que tenemos nosotros también es un poco la poca profesionalidad que hay dentro de este mundo, ¿vale? Del mundo del cross-training. No sé si tú estás un poco al día de cómo funciona, o sea, los entrenadores que hay, no todos, ¿eh? Muchos tienen su carrera, sus estudios, pero para tú poder ser coach de CrossFit, tienes que aprobar un examen, ¿vale? Que es, le llaman Level 1, que lo haces un fin de semana, ¿vale? Haces una prueba y es igual la formación que tengas, como si no tienes, o sea, es igual. Te dan tu título y tú puedes hacer coach y puedes hacer planificaciones. Tú imagínate, con un deporte tan agresivo, hacer planificaciones en los cuales no se respeta el tiempo de reposo de un tendón. O sea, es, bueno, es una salvajada. Entonces, yo creo que esto es uno de los grandes hándicaps que tiene el CrossFit. Es un problema, o sea, es un problema grande. Es un problema que yo creo que esto se tiene que poder algún día regular de alguna manera, porque si no, es un flujo continuo de pacientes que vienen lesionados y gravemente. O sea, porque bueno, te explican las planificaciones que hacen y dices que eso no se puede aguantar por ningún sitio. O sea, es imposible. no, es un problema clarísimo, es un problema Sí, clarísimo. sí, sí. Bueno, entonces tendríamos el hombro, El tendón de hombro, manguito rotador, ¿qué más sí. tendríamos? Lo siguiente que nos viene son problemas lumbares. O sea, problemas Vale. lumbares nos vienen mucho por malas técnicas, sobre todo, y por déficit de movilidad. Cuando hacemos un squat, por ejemplo, muy pesado, se hace un squat muy pesado y muy descontrolado. Piensa que nosotros cuando estamos entrenando, cuando hacemos la parte de WOD que se llama es cronometrada, ¿vale? Es a ver como quién gana, ¿no? ¿Quién acaba antes? Entonces ahí, imagínate, cargándote pesos en sentadillas y tienes que hacer 20 seguidas, ¿no? Al final pierdes totalmente la técnica y todos los patrones de movimiento. Y ahí la lumbar sufre muchísimo. O sea, ves gente que acaba el entreno y se tiene que tirar al suelo con dolor lumbar que no se puede ni mover. Sobre todo donde más aparece son las articulaciones sacroiliacas. Es un dolor muy bajo, ¿vale? Que se nota como un bloqueo, como si fuese una presión allí, que al final muchos vienen refiriendo eso. Se inflama mucho al final la articulación, los ligamentos y acaban acudiendo al fisio mucha gente. O sea, eso es como el segundo motivo que tenemos nosotros de lesión. Que la verdad es Y, que y de codos, Gerard, de, epitroclitis, tenéis. de codo es la cuarta. O sea, es la cuarta causa por la que Bueno, nos pues no, vienen. sí, sí que la tercera, la tercera, la tercera. ¿La La tercera cuál es? tercera, la tercera es la tendinopatía del rotuliano, Ya ¿vale? imaginaba. Porque Sí, os veo a todos por las redes con rodilleras, con sí, sí, sí. Todos vamos con vendajes, rodilleras. Sí, sí. con todo en la. Y Sí, sí, por vamos eso. equipados siempre, o sea, porque la rodilla la verdad es que sufre bastante, o sea, y por eso, porque al final siempre se acaba perdiendo la técnica y acabamos tirando mucho las rodillas hacia adentro y bueno, y es bastante común. También piensa que a veces se mezclan en un mismo entreno squats pesados con ejercicio pirométrico, pero bastantes repeticiones y salir a correr, por ejemplo. Entonces, sufre bastante el tendón. Y es eso, cada día, de alguna manera o de otra, se hacen squats, cada día. O sea, y sufren los tendones, es que tienen que, o sea, al final, por algún sitio tiene que salir todo, ¿vale? No, sí, Sí, sí. sí. Y después la cuarta es la del codo. O sea, codo, epitrocleitis, Tenéis más así, epitroclitis que epicondilitis, ¿no? sí.
por un tema de los pulls, de los tirones. O sea, nosotros... A mí me llegan más epitrocleitis de CrossFit y Sí. luego los que me llegan son el pectoral mayor también, lesiones Sí, del pectoral. de pectoral mayor, sí, sí. El pectoral mayor, de la corredera del bíceps, mucha gente también se acaba lesionando. O sea, también encontramos bastante. Pero sí, el codo, la epitrocleitis es lo que más encontramos. Por eso digo, por todo lo que es ejercicio de tirón, subir cuerda, por ejemplo, es lo que más se refieren. Cuando se cogen en esta posición y tiras todo el peso aquí, las dominadas, que al final son muchas dominadas, es mucho impacto en el codo y acabamos encontrando, bueno, yo llego a encontrar desgarros importantes, o sea, de ¿No? zona operados, o sea, bueno, operados, mal operados, que después los tenemos que intentar solucionar con EPI y con la microEPI, Es que pero la epitroquia es conflictiva, ¿eh? es conflictiva. No es fácil, No, no es no, fácil. Es no, la conflictiva. verdad es que yo te diría que de todas las patologías que tratamos es la que más un poco nos cuesta, ¿eh? O sea, de tirarlas adelante. O sea, No no es sé, o fácil. sea, Ese tendón conjunto es difícil de eso. Y además que siempre va acompañado de patología también del nervio cubital, de sí, irritación del cubital. Es complicada. sí, eso no lo Oye, encontramos mucho. pues, y vosotros en Physiocross, que es vuestro centro, Sí, que es un centro referente en el mundo del CrossFit, o sea que tenéis una gran experiencia en este deportista. ¿Disponéis aparte, ofrecéis aparte algún tipo de programa de prevención? Porque claro, encima que tú eres practicante de CrossFit, por lo cual es fantástico, ¿no? Porque si te van llegando y dices, oye, mira, pues aparte vamos a hacer este tipo de tratamiento de sí, prevención porque tira bien, o sea, ofrecéis esa línea también, sí, ¿no? ofrecemos la línea. Lo único que sí que es verdad que el usuario de CrossFit es un usuario muy amateur, ¿vale? Que no acaba de entender muy bien el tema de la prevención. Sí que es verdad que hay una parte del público que sí, porque es en plan, no quieren escuchar el dejar de entrenar, ¿vale? Entonces, esto sí que vienen a prevenir, pero la gran mayoría del público que nos viene es gente que ya viene lesionada. Entonces, ahí sí que o sea, sí que hacemos un trabajo importante a la hora de hacer la terapia que les hacemos en camilla, ¿vale? Y después les hacemos un plan bastante potente a nivel de ejercicio en el tiempo, ¿vale? O sea, les damos toda una serie de pautas, de ejercicios a realizar, de cómo tenemos que ir cambiando esos ejercicios, ir revisándolos y al final que él se encuentre que no está abandonado, o sea, porque antes que nos pasaba, que no lo hacíamos y la gente venía un mes, dos, le quitabas el dolor y se ponían a entrenar como locos otra vez. Claro. Y no estaban preparados para entrenar. Entonces, es la manera de hacerlo así es concienciándoles, diciéndoles, no, a ver, tú tienes esta lesión, la sigues teniendo aunque no te duela, ¿vale? Pues vamos a hacer ejercicio, vamos a seguir. O sea, es súper importante. De aquí a un año ya hablaremos si estás bien o no, ¿vale? Pero es que necesitamos este tiempo, o sea, Claro, una y progresión. en el tema de las tendinopatías, por ejemplo, que sí que clínicamente podéis conseguir resultados rápidos, ¿no? O Mm, relativamente rápidos, pero quizás el tendón funcionalmente no está al 100%, ¿no? no, claro. Entonces, claro, explicar esto a ellos a veces es difícil. Decir, oye, mira, es que aquí tenemos que hacer un plan, una gestión clara de cargas, porque tu tendón Sí, funcionalmente no está al 100% y seguramente no estará al 100% hasta que pase un buen tiempo, ¿no? Meses, ¿no? sí, Y sí, entonces sí. aquí hay que modificar el entrenamiento. Esto me imagino que se lo propondréis, Sí, claro. esto se lo proponemos siempre, siempre les decimos que para nosotros una tendinopatía hasta que no, personalmente yo hasta que pase un año yo no considero que no esté curada una tendinopatía. Exacto. Entonces, para mí, yo se los digo, súper importante, sí que es verdad que nosotros desde el primer día que viene el paciente jamás le decimos que deje de hacer el de entrenar, o sea, eso, o sea, para nosotros es una barbaridad el tema de que haya un fisioterapeutas o médicos, traumatólogos, que tal y como dicen, no, vengo, hago CrossFit, le digan, no, deja el CrossFit. O sea, No. al final se tiene que adaptar. Si esa persona lleva años haciendo ese deporte, está adaptado para hacer ese deporte. Lo que tenemos que hacer es disminuirle las cargas e Sí. intentar hacerle un programa de entrenamiento controlado, o sea, tanto por nuestra parte como por parte del box de CrossFit donde está entrenando. Sí, sí. Al No, no, final, sí, entonces, sí, sí. La culpa no es del deporte, ¿eh? Que no, 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 no. a veces damos ese mensaje muchas veces nocebo al paciente, ¿no? Deja de Sí. hacer, pero si el deporte no tiene ninguna culpa, ¿no? No, no, es que, La culpa la tengo yo, ¿no? Que soy el sí. dueño del tendón, ¿no? Sí, sí, no, al final el paciente normalmente las culpas las evade, ¿no? Es o el deporte
o, en plan, o tú que no me curas, ¿no? O sea, es como, está la culpa dividida. Y dicen, no, a ver, la culpa al final es de tu tejido que no se ha adaptado a una mala técnica o a un Bueno, y exceso de también carga. O sea, factores intrínsecos que evidentemente pueden sí, influir, pero bueno, no deja de ser el deporte. El deporte no tiene ninguna culpa, ¿no? Yo siempre digo, no, las mancuernas, digo, mira, las mancuernas no provocan ninguna lesión. no, Provocan no, no, lesiones no. que las utiliza, pero Sí, sí, el caso utiliza, pero la mancuerna seguro que la no mancuerna lesiona. es un objeto pasivo, es decir, no Sí, sí, viene y te pega, ¿no? sí, ¿Vale? Entonces es una cuestión de gestión de cargas, ¿no? Una cuestión de saber gestionar bien el entrenamiento, que sí, por sí, eso sí. existe una profesión, ¿no? Una profesión y tesis doctorales, ¿no? De Sí, cómo gestionar el entrenamiento y parece que no se ponen de acuerdo, pues imagínate ya, ya, ya. utilizar un término reduccionista, ¿no? Para decir, no, esto se ha de hacer así, 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 ¿no? Sí, Es decir, que, oye, pues aquí me gustaría, ¿por qué crees que vienen tantos pacientes de CrossFit a las consultas de los fisios? Porque yo veo que el paciente de CrossFit va directamente al fisioterapeuta, en un porcentaje sí, muy alto, ¿no? O sea, sí, sí, que tiene ellos una van directo. lesión y directamente al fisio. Es como si tuviesen más arraigado la cultura del fisioterapeuta, ¿no? Es decir, como que le interesa más un Sí, fisioterapeuta experto en terapias musculoesqueléticas porque como que le va a dar más confianza, ¿no? Me da esta sensación, sí. ¿no? ¿Eh? No, porque la persona que realiza CrossFit al final es una persona que le da mucha importancia al deporte y le da mucha importancia a su cuerpo, ¿vale? Al final, tanto a nivel de fisioterapia como de alimentación, son muy conscientes todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que no, ya no quieren hacer el proceso este de pasar por el médico, de pedir la cita, del volante, de no sé qué, de todo, y van directamente al fisioterapeuta. Y más, nosotros lo que hemos conseguido en nuestra zona al final es que la gente sepa que hay un centro que es referente en CrossFit y ya van directo. Culturizar este concepto, ¿no? Es decir, oye, de Sí, cualquier lesión musculoesquelética al claro, fisio, ¿no? al fisio. Sí, sí, es algo, y es un trabajo que nosotros llevamos haciendo muchos años, estamos en todas las competiciones, en todos los sitios, en todos los eventos de CrossFit, ahí estamos nosotros. Entonces, a esto les ha llegado mucho a la gente, y entre ellos también se hablan, en plan, me duele tal, hostia, pues ves al fisio, y es algo que está muy, muy metido en la mente de toda esta gente. Y Pero, al final de ves al fisio, acaban, si habéis hecho un buen trabajo, ves a Gerard, ¿no? claro, ves a llegar, sí, sí, sí. Claro, claro, es eso, al final, Es así. sí, 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 ¿Para qué sí. lo vamos a negar, no? No, no, ¿para qué lo Es vamos a negar? Es decir, así. O sea, al eh, final, si haces un buen a- trabajo y los mimas, o sea, les haces algo diferente al final de lo que se está haciendo en muchos sitios. Pues al final la gente esto lo valora y se van derivando. O sea, porque es a llorar que es especialista en CrossFit y le podrás hablar de tú a tú y al final es eso. Y la manera que tenemos de tratar, ¿no? Que hemos avanzado muchísimo, o sea, en la manera de tratar y de las tecnologías que tenemos ahora mismo y todo. Entonces, la gente todo esto lo valora y lo ve, o sea, y le da un valor a todo esto. Entonces, bueno, en CrossFit, por ejemplo, la gente, o sea, ¿por qué se lesiona? O sea, se lesiona porque hay grandes cargas de trabajo, o sea, el trabajo que se realiza muchas veces está mal planificado, que es lo que comentábamos antes. Hay una gran parte de gente que es poco profesional que genera esas unas planificaciones erróneas, ¿vale? Y esto al final lo acaba sufriendo pues el paciente y por eso nos vienen muchísimas tendinopatías, que es lo que más nos viene. O sea, al final el tendón es como la gran estructura, es el gran desconocido, pero es que es el que al final lo recibe todo. O sea, es la estructura que a nivel deportivo, como lo hagas mal, te va a fastidiar. O y sea, más cuando hay desregulaciones clarísimas de la musculatura, ¿no? Que al final sí, sí, el sí. tendón es el que se tiene que comer toda la carga, ¿no? Sí, Eh, eh, me gustaría hacerte una pregunta así de compromiso, ¿no? A ver, el antes y el después de la fisioterapia invasiva, ¿no? Tú te formaste en sí, prácticamente todas las técnicas de fisioterapia invasiva, sí, ejerces y las sí, sí, sí. practicas, y aparte otros avances tecnológicos. Mm, Es decir, ¿dónde has visto todo el cambio? ¿Qué hacías antes mm. y qué Vale, pues, haces ¿y qué hago después de ahora, no? haberte formado en Mm, fisioterapia invasiva? Bueno, es un poco ya barriendo para mi sí. casa y ver tu Sí, opinión. pues no, es algo mira, que a mí me interesa mucho porque yo siempre se lo comento a todos los fisios que salen de la carrera actualmente, que y a mí me siguen explicando lo que se sigue explicando en las universidades, se sigue explicando lo que se explicaba cuando yo estudié. O sea, es en plan, no hemos avanzado en ese campo, ¿no? Y cuando yo salí de la universidad, o sea, utilizábamos mucho el masaje. O sea, al final te das cuenta, sobre todo hace eso, 12, 13 años, que era como que la gente cuando iba al fisio iba a hacerse un masaje, ¿vale? ¿Qué pasó? Que yo cuando vi eso, yo solo salí de la carrera y dije, yo esto no lo quiero, o sea, a mí me falta algo. Y por eso yo me metí a estudiar osteopatía, para tener
los recursos manuales y poder de verdad ver como una globalidad al cuerpo, ¿no? Que en aquella época la única manera que tú podías hacer terapia manual, entre comillas, en una consulta, era siendo osteópata. O sea, el fisio era como que no estaba tan bien valorado, ¿no? Exacto. Pero de repente, bueno, gracias a la EPI, o sea, pues eso fue así, o sea, empezó a crecer la fisioterapia invasiva con EPI, con la punción seca, ¿no? Que se empezó a poner también muy de moda. Y para mí fue un cambio impresionante. O sea, fue un cambio de poder llegar a cosas que yo no había llegado jamás. Piensa que para los osteópatas sí que es verdad que es muy importante todo el trabajo a nivel del sistema nervioso autónomo. O sea, es como que es una de nuestras grandes bases. Y poder trabajarlo a través de agujas en sí y poder llegar y poder generar unos estímulos tan potentes como los que generamos hoy en día, eso fue un cambio impresionante. Y en las terapias, o sea, un abordaje de la tendinopatía, de cómo se abordaba antes, ¿no? Que a mí yo me acuerdo, yo al principio venía un paciente, le hacía un masaje para quitarle tensión a nivel muscular y le hacía ciriax en el tendón. O sea, como mucho después empezamos a hacerle ganchos, que eran en plan, ¡buah! Estamos haciéndole ganchos en el tendón, ¿no? O sea, esto es lo último. Pero cuando descubrimos la EPI, que yo me acuerdo, el primer ecógrafo que me prestó un compañero que tenía de esos de tubo, o sea, de pantalla de tubo, era como empezar a ver cosas ahí y fue como mágico, era mágico. Tú mirabas ahí y decías, pues esto es magia pura, puedo ver lo que pasa, ¿no? Realmente aquí. Y bueno, para mí ha sido un cambio espectacular o sea, tanto cómo abordamos como los resultados que se están obteniendo. O sea, que no tiene ni punto de comparación. ¿Y cómo enfocarías tú terapéuticamente ahora? ¿Cómo Mm. trabajas tú ahora, a día de hoy, en tu consulta, una tendinopatía? Por ejemplo, una tendinopatía de hombro, que es lo que veo que te desenvuelves muy bien por las redes. Sí, sí, ¿Cómo la sí. trabajarías? Mira, nosotros lo que hacemos es, bueno, yo tengo un equipo de fisioterapeutas que al final cada uno le hemos conseguido que se pueda especializar en algo para ser más específicos, ¿vale? Entonces nosotros primero le damos un enfoque neurofuncional a la lesión. O sea, en plan, utilizamos pues técnicas como la diatermia, por ejemplo, mucha terapia manual a nivel de osteopatía, la neuromodulación y la microepi nos ha ayudado mucho en este sentido, porque al final, ¿qué buscamos? Para mí, ¿qué es lo importante cuando entra un paciente? Quitarle el dolor. O sea, para mí eso es lo primero, ¿vale? ¿Por qué? Porque, y yo se lo explico al paciente, el dolor este que tú tienes te está generando al final una afectación a nivel neurofuncional. Y si no lo quitamos ese dolor, después, cuando pasas al fisio, que te va a hacer los ejercicios, no vamos a poder generar tantos cambios como si no realizamos esta parte. Entonces, para mí es vital. O sea, esa primera parte es súper importante. Entonces, una vez que tenemos esta parte, y hacemos el enfoque más biológico, o sea, intentamos tratar el tejido como tal, ¿vale? O sea, siempre sabiendo si ese es el problema o no, si viene de ahí o no, evidentemente. Pero en nuestro caso, la mayoría de gente que nos viene sí que viene por un problema de tendón. Entonces, a nosotros la EPI en ese sentido nos ha salvado la vida. O sea, poder acceder de esta manera, ¿no? Es increíble. Entonces, nosotros trabajamos o con EPI o con ondas de choque. ¿Por qué la onda de choque? Nosotros la onda de choque la utilizamos sobre todo en paciente que le tiene fobia a las agujas, ¿vale? O sea, que entonces, o si vemos que hay un tejido como muy fibrótico y tal, intentamos combinar un poquito las dos técnicas. Si no, si tengo que elegir una, o sea, yo me quedo con la EPI, evidentemente, porque creo que soy mucho más profundo y mucho más analítico, más aún desde que tenemos el sistema del PICAS, ¿no? O sea, que me parece, o sea, ya era increíble para mí poder con un ecógrafo ver dónde está el daño tisular, después poner el Doppler, ¿no? Y poder ver dónde hay una neovascularización y encima ponerle el PICAS y decir, hostias, que encima sé el punto exacto donde tengo que ir, más analítico se puede ser. O sea, es que ya, o sea, no sé, o sea, más preciso no se puede ser. Entonces, Hemos avanzado un poquillo, hemos avanzado un poquillo. hemos avanzado un poquito, sí, sí, la verdad es que sí. Claro, entonces yo me imagino ahora mismo abordar una tendinopatía sin eso y se me hace un mundo. O sea, pienso, ¿y cómo lo hacía, no? O sea, Se hace difícil, ¿eh? Se sí, hace sí, difícil. se hace complicado. Y Sí. después, pues tenemos la parte ya, la última que tenemos, la del control motor, ¿vale? Que nosotros tenemos como una zona de gimnasio que lo abordamos así y sí que estamos utilizando tecnología para utilizarlo, ¿vale? Porque sí que es verdad que al final hay muchos estudios, ¿no? Sobre el isométrico, sobre el excéntrico, pero no deja de ser, ¿vale? Una visión muy mecanicista, ¿vale? O sea, nos limitamos mucho a incluso hacer la polea cónica, la sinergial no deja de ser un excéntrico y no dejamos de hacer algo muy mecánico, ¿vale? ¿Por qué no nos vamos un poquito más allá? ¿Por qué no vamos a ver qué está pasando en cada fase de movimiento? O sea, en cualquier deporte, saber dónde está el fallo, ¿vale? ¿Dónde hay un fallo muscular o dónde hay
una hiperactividad. O sea, que eso también es súper importante verlo. Entonces, hoy en día tenemos la dinamometría, o sea, que ya lo habéis podido ver por Instagram, que colgamos un vídeo y tal. Y ahora, la semana que viene ya, por suerte, empezaremos ya a trabajar con el electromiógrafo. O sea, que ya nos llega el lunes y ya empezamos Bueno, a probarlo. Y es eso, al final tenemos un equipo de gente que está muy preparada para utilizar esta maquinaria y creemos que los resultados que se pueden generar son increíbles. O sea, son... muy increíble. Mira, nosotros daremos un curso ahora con Marcel de precisamente de control motor en febrero combinado con terapias invasivas, etcétera, etcétera. Es decir, que será muy interesante. Sí, es un campo muy Porque interesante. porque es un campo muy interesante. ¿Eh? O sea, que además que es lo que tú dices, las teorías mecanicistas están bien, ya hay que aplicarlas en un momento determinado, una fase aguda, hay que buscar un Sí, movimiento crítico lineal, pero claro, tú no te puedes basar todo un proceso de rehabilitación haciendo un tratamiento de una tendinopatía rotuliana, haciéndole bajar la rodilla en un plano inclinado. Es decir, no, por eso que absurdo, no, claro, no podemos estar 6 meses trabajando así. O sea, y después, claro, y le preguntas, bueno, ¿y esta persona? Entre otras cosas, y lo digo como pues yo trato unas 100 tendinopatías al mes porque no Sí. sirve para nada. O sea, ¿me No entiendes? sirve para nada. Es que esa visión, o sea, al final estamos creciendo mucho, ¿no? Como fisioterapeutas, o sea, como terapeuta en sí, estamos creciendo a un nivel impresionante. Si estamos haciendo una terapia tan buena en camilla, o sea, ¿por qué no vamos a hacer algo muy científico y muy, muy bueno o sea, dentro del gimnasio? O sea, al final, yo siempre le digo a mis pacientes, para mí es igual de importante lo que hagamos en la camilla que lo que hagamos en el gimnasio. A mí tampoco me sirve, para mí me viene gente, nos viene gente que viene de fisioterapeutas, que es muy respetable, yo lo respeto todo, que solo hacen ejercicio terapéutico, ¿vale? Pero yo al final veo patologías que son complicadas y ya te digo que si no les hacemos algo de fisioterapia invasiva o incluso a nivel de terapia manual, les trabajamos bastante, esos pacientes no tiran hacia adelante. O sea, al final es como que les falta algo, ¿no? Y al final si tenemos todas las herramientas y las podemos combinar, pues el paciente va a avanzar mucho más rápido, o sea, va a ser mucho más efectivo todo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y además que tiene que ser así, tiene que ser una fisioterapia Sí, integral que para mí no es lo mismo que una fisioterapia ecléctica, anárquica, ¿no? Sino una fisioterapia no, integral en la que se base diferentes paradigmas y que esos paradigmas estén respaldados por una teoría, ¿no? Entonces sí, yo creo que ahí es como tenemos que ir. Entonces hay mucha teoría del entrenamiento que es totalmente plausible para aplicarlo en fisioterapia, es decir, sí, sí, pero sí. desde el punto de vista de la patología. Y yo creo que eso es un aspecto que nosotros estamos utilizando en nuestra consulta y la verdad que bueno, que nos va muy bien porque estamos trabajando bajo la variabilidad del ejercicio, sobre todo bajo la perturbación del ejercicio, bajo la anticipación, es decir, conceptos en el cual ese tendón se verá expuesto en su actividad deportiva Sí, y en el cual tenemos que recuperar todas esas funciones, neurofunciones, ¿no? Que yo sí, creo las que neurofunciones, sí, sí. es fundamental, ¿no? Mm. Bueno, yo aquí quiero preguntarte también, ya has hablado un poco de la EPI, de la microEPI, o sea que lo que te ha aportado la nueva EPI, que la parte que me toca, pues ya ha quedado clara, ¿no? O sea que estás muy, muy satisfecho, ¿no? Y ves que, bueno, la verdad es que se ha ampliado mucho el concepto, ¿no? De lo que Sí, hacíamos hace unos años, ¿no? A lo que sí, sí, estamos sí. haciendo ahora, pues la verdad es que hemos evolucionado en ese sentido, sobre Mm. todo en diferentes vías de metodología y de abordaje y bueno, yo creo que ahí pues eso sí que te ha aportado bastante satisfacción, ¿no? Y Sí, como sí, sí. resultados también, ¿no? Sí, al final lo que nos ha aportado también, o sea, yo antes el tema, hasta que no salió el tema de la CEA, ¿no? De la carga eléctrica acumulada, es como que lo protocolizábamos todo mucho. Teníamos un protocolo, se aplicaba de esa manera y punto, ¿no? Entonces, esto de la CEA, o sea, nos ha abierto un mundo muy grande también, de poder diferenciar cada tipo de tendinopatía. También nos hace estar un poco más atentos, o sea, no meterlo todo en el mismo saco, ¿vale? Entonces, para nosotros esto nos ha abierto un campo muy grande, o sea, de poder estudiar un poquito más el tendón, más, o sea, ser más específicos y al final darle la carga justa, ¿no? Para que ese tendón haya, o sea, haya un cambio a nivel biológico. Entonces, eso es algo que creo que ha aportado, o sea, se ha aportado hace poco, ¿no? Y que es súper importante este tema. Aparte de la microepi, bueno, que nosotros estamos teniendo un resultado con la microepi, yo cada día, o sea, escucho cosas que no me las creo. O sea, que el paciente te lo dice y dice, yo no sé si me lo está haciendo para hacerme la pelota o porque No, realmente no. neuromodula de esta manera. O sea, La microepi es un concepto muy bueno, no solamente como terapia aislada,
desde el punto de vista, sino incluso en casos que tenemos muy recalcitrantes y de muy mal pronóstico, Sí. pues incluso lo utilizamos, con mi equipo médico lo utilizamos combinado con otras terapias. Es decir, que la microepi es un gran avance combinado con la terapia EPI. O sea, que yo creo que ahí, y sobre todo en patología lumbar, es espectacular. Sí, sí, nosotros estamos teniendo resultados espectaculares en lumbar Es también. O sea, espectacular. ha Es habido un espectacular. cambio también. O sea, yo antes, sí que es verdad que cuando venían a nivel lumbar era bastante osteópata en ese sentido, ¿vale? O sea, tratábamos mucho desde la osteopatía, desde la terapia manual y sí que les dábamos también la parte de ejercicio terapéutico. Pero desde que, bueno, vimos un poco cómo estaba funcionando la microepi a nivel lumbar, dijimos, vamos a probarlo, ¿no? A ver qué tal. Y la verdad es que los resultados son increíbles. O sea, cómo baja el dolor de esa manera. O sea, si Es metemos, increíble. les hacemos picas primero, después le metemos la microepi, o sea, es algo que dices, bueno, el cambio, o sea, Yo donde veo la respuesta clínica más rápida es en lumbares. Es sí, decir, sí, 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 tuvimos un paciente ahora con el confinamiento que nos vino con patología de dolor radicular, sí. incluso con una muleta y tal, y le hicimos una sesión muy completa, la verdad, muy Mm, completa, ¿eh? Pero a los 7 días, que es cuando yo les doy nuevamente visita, pues sí, yo no trabajo diariamente, sino que no. trabajo una. Mm. Vino y el hombre es que vino, vamos, vino encantado. Dice, si a mí no me duele, he venido porque tú me has dicho que venga, Ya, pues me ha dicho que venga, ¿no? Sí, sí, yo pero hace poco traté también un caso muy parecido. O sea, un paciente que lo tuvieron que bajar del coche. O sea, paró sí, delante sí, del sí, centro, lo bajaron del coche, no podía caminar. Le hicimos una sesión también súper completa. Estuvimos una hora y media haciéndole de todo. O sea, y le hicimos picas, le hicimos microepi, evidentemente, porque estaba sí, súper agudo. Bueno, a la semana cuando nos vino, bueno, hay una foto que incluso está colgada en Instagram, que es tenía la espalda totalmente torcida. O sea, sí, se le desvió. sí, sí, A la segunda semana cuando vino, estaba perfecto el paciente. O sí, sea, sí. No, no, él no entendía lo que había pasado, ¿no? Tampoco, y yo tampoco, era en plan, jamás me había mejorado un paciente tan rápido y tan grave, es, o sea, un paciente tan grave. es espectacular. Por eso ese concepto lo estamos aplicando en otras articulaciones periféricas, como el hombro, por ejemplo, que cuando os Sí, hablo de la ruta del manguito y tal, porque está un poco relacionado cómo intervenimos en la columna lumbar. Es decir, no es tan importante la estructura concreta, que sí que lo sí, es, mm, pero ahí hacemos EPI, hacemos lo que sea, sino sí, todo lo que hay alrededor. Y por eso la sí, sí, microEPI sí, ahí tiene un papel fundamental, ¿eh? sí, sí, sí. Oye, pues vamos a hablar un poquito porque nos queda unos 20 minutitos más o menos, o menos, 10 Mm, minutos, 10 minutitos. ¿vale? Vamos a hablar de algún caso clínico así que hayas tratado últimamente y que te haya llamado la atención, por ejemplo. Sí, Aparte de mira, este que me has contado, que es sí, interesante. nos vino un chico, o sea, voy a dejar uno que tengo un vídeo para lo último, ¿vale? Ah, Que es un vídeo que, de cuánto es el vídeo? ¿Cuánto tiempo? nada, es un minuto, o sea, el vídeo, Vale, bueno, si quieres lo pongo ya, si quieres lo pongo ya. lo digo para que no nos quedemos colgados, ¿eh? Vale, vale, bueno. Me vino un chico de CrossFit con un dolor de 5 años de evolución en la parte posterior de la rodilla, ¿vale? En la zona poplitea, que le apareció después de hacer una Spartan Race, que notó como un crujido y que se le fue la rodilla, ¿vale? Claro, lo primero que piensa todo el mundo es que se ha roto el cruzado anterior de la rodilla, ¿no? Bueno, él decidió no ir al médico, no se visitó. Entonces fue yendo a fisioterapeutas durante estos 5 años y siempre ha tenido dolor en la parte posterior de la rodilla, siempre, o sea, no se le ha ido jamás. Fue a un médico y le dijo que posiblemente se había roto el cruzado, pero no le dio ninguna solución. Le dijo, no, tienes mucho músculo, tienes una solución muy estable, no te vamos a operar. Bueno, me vino a mí porque dijo, no, me han dicho que es especialista en CrossFit, quiero que me lo mires. Yo empecé a mirar y eso que te quedas en plan, hostia, o sea, son pacientes de esos complicados que dices, ves a saber qué tiene después de 5 años, ¿no? Y a mí me salía también que podía ser un cruzado anterior de la rodilla. Bueno, pues mi decisión que fue hacerle neuromodulación desde a nivel segmentario, pensando que, claro, evidentemente, bueno, le hicimos picas a nivel segmentario porque tenía un dolor ya tan cronificado que dije, vamos a estimular aquí mucho. Le ponemos microepi a nivel segmentario y vamos a hacerle neuromodulación periférica. Y le hicimos después picas en hueco popliteo. Bueno, esta persona cuando se levantó de la camilla y hizo un squat, le había desaparecido totalmente el dolor. O sea, no tenía dolor. Me dijo la primera vez en 5 años que no noto nada de dolor. La Qué primera vez. bueno, Y qué yo le bueno. dije, bueno, llámame de aquí una semana porque lo más seguro que te vuelva. Porque ahora debes estar hiperestimulado y no tienes dolor. Bueno, me llamó la semana siguiente que no tiene dolor. Lo ha desaparecido. Y de hecho ahora, hasta ahora, justo hoy a las 8, tenía visita con uno de los especialistas para hacerse o sea, un control a nivel motor y demás para volver a rearmonizar todo el cuerpo porque seguro que tiene una alteración motora brutal.
Pero ya te digo, fue un cambio. O sea, imagínate una sesión que darle un dolor de 5 años y que se mantenga en el tiempo, me parece algo espectacular. O sea, me Oye, parece. pues ponos el vídeo. Voy a quitar los Os pongo comentarios. el vídeo, sí. Pongo el vídeo. A Voy a ver. quitar los comentarios para que se vea mejor. Ahora. Vale, el vídeo que vamos a poner es de una chica, ¿vale? Que tiene una rotura parcial del supraespinoso y le estamos haciendo tratamiento con microepi. A ver si se ve, espera. A ver, ahí perfecto. ¿Ahí Gerard, perfecto? perfecto. Vale. Venga, pues lo voy a poner. Espera. Qué bueno, ¿eh? Porque haces un enfoque para Sí. una rotura parcial del supraespinoso. muy bien. Aquí podemos ver la neuromodulación central de T1 a T5 para trabajar a nivel del sistema nervioso simpático. Muy bien. Después tenemos Muy bien. la neuromodulación periférica, que vemos del nervio supraescapular, el nervio accesorio, la axilar. Tenemos el punto gatillo de romboides y infraespinoso. Y una en el pectoral, para el nervio pectoral. Y las 4 agujas en el tendón de supraespinoso de la microepi. Vale, ¿qué tal? ¿Cómo te lo notas? La verdad es que es difícil de explicar, pero la sensación es brutal. Es un alivio en la zona escapular y es como el efecto de la punción seca, pero en todos lados y sin dolor. Muy bien. O sea, es agradable. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Y la evolución desde que hacemos microepi y neuromodulación? ¿Qué tal? Pues El dolor. genial, la verdad que es muy mucho. Perfecto. Bueno, pues este es el vídeo. Muy bien, ¿no? O sea, Y veo la- que haces un tratamiento. Has hecho primero toda la zona de manguito que tiene afectada, ¿no? El supra. Sí, Trabajas sí. mucho la zona torácica, que me gusta mucho eso, el Sí. sistema simpático que Sí, corresponde torácica. a la extremidad a nivel segmentario. Sí, Luego como buenos coges- osteópatas tenemos que trabajarlo Sí, esto. no, y bueno, y yo no soy osteópata también. No, evidentemente, sí, sí. Sí, sí. No, pero que es fundamental, es fundamental. Sí, Luego es coges importante. nervio supraescapular, axilar y pectoral lateral, ¿no? Y pectoral Para mí lateral, son sí. los tres fundamentales. Sí, son como los pilares un poquito para trabajar el hombro. O sea, es súper importante. Y esta es una luego paciente que, bueno, ha mejorado muchísimo. O sea, y estamos trabajando con dinamometría y tal. Ya lo comentaba ella, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. No, y hemos conseguido salvar una operación, porque era paciente de operación. O sea, que le habían dicho que se tenía que operar. Decidimos que antes de la operación vamos a probar, ¿vale? En plan, y estamos intentando hacer un tratamiento muy potente. O sea, aparte de lo que se ve aquí, le estamos haciendo EPI, le estamos haciendo también trabajo con ventosas un poco para trabajar, para intentar desenganchar todos esos tejidos. Estamos dando, o sea, una terapia muy, muy completa en ella. Y la verdad es que muy contentos de cómo está reaccionando. y Gerard, cuando le hacéis el tratamiento invasivo, ¿hacéis Sí. ejercicios inmediatamente? ¿Vosotros no? Nosotros en las fases iniciales no. En las fases iniciales les recomendamos que empiecen a las 24 horas de ejercicio. Muy En bien. fases ya que están un poco más avanzados, que ya no hay tanto dolor y se puede trabajar bien sin dolor después, ya les decimos incluso que se queden allí mismo a hacer los ejercicios. Y sobre todo en tendinopatía. En problemas de lumbar, sí que el mismo día. O sea, les decimos que aprovechen, o sea, que Sí. todo lo que hemos estimulado, que el mismo día lo empiezan a trabajar ya. O sea, empiezan a hacer todo. Yo soy partidario del mismo día. Habéis abierto una ventana ahí terapéutica Sí, una importante. ventana terapéutica, sí. Y yo soy partidario que aprovechemos esa posibilidad de introducir el ejercicio ya, porque de hecho el ejercicio también nos ayudará a inhibir esos Sí. por vía descendente, inhibitoria, es decir, y aparte que el paciente también le da mucha más seguridad y lo sacamos un poco también si es un paciente crónico de ese estatus quinofóbico, ¿no? Kinesiofóbico, Sí. que muchas veces se encuentra por miedo al ejercer cualquier movimiento que le recuerde a su dolor, ¿no? Sí, O sea, sí, nosotros ahí somos partidarios y cada vez más, porque vemos que, primero, lo pueden hacer, sí, lo porque pueden hacer, sí. monitorizamos el dolor y el paciente, después de las agujas y después de todo, le ponemos a hacer ejercicio y como está monitorizado por debajo de 4 de 10 de dolor, el paciente te va diciendo, no, yo no noto nada, es decir, noto Sí, 2 sí, o sí. 3 y oye, pues hay que aprovecharse tú, porque... Sí, pero a nosotros lo que nos pasa es que cuando les hacemos han acabado de hacer la microepi y la neuromodulación, que se las hacemos al final, están tan relajados, ellos mismos te dicen, es que me noto la estructura preparada para trabajar, ¿no? Claro, Él claro. mismo te lo dice. Entonces, ¿cómo le vas a dejar que no haga los ejercicios
si es que está en el momento más óptimo, o sea, es cuando Claro. más lo va a aprovechar. O sea, le hemos quitado el dolor y hemos dejado su funcionalidad. O sea, pues Es que vamos a aprovecharlo. no, no. Y aparte que los resultados son diferentes, ¿eh? Son mucho mejores, porque luego vienes, primero, al día siguiente no tienen el dolor que tienen cuando haces una técnica pasiva Sí, invasiva, que era como antes. Es que al día siguiente no tienen, porque como ya has introducido el concepto de ejercicio y que sí, afecta claramente a su sistema nervioso, porque eso es inmediato, pues al día siguiente vienen mejor, vienen con mucho menos dolor. Es decir, el sí, paciente ya te lo sí. comenta por WhatsApp, ¿no? Oye, mucho mejor, ¿qué ejercicios puedo seguir haciendo? Es decir, al final es un beneficio en su proceso de recuperación, ¿no? Sí, no, no, es un beneficio súper importante y es eso. Y al final tenemos unos cambios que ni ellos se los creen. O sea, yo esta semana recibí un audio de un paciente al día siguiente preocupado porque le había quitado el dolor. Y me decía, es que no me duele, ¿cómo puede ser si llevo 2 meses con dolor? Y me dice, normal, ¿me pasa algo? Y digo, no, no, es que es el proceso. O sea, hemos neuromodulado tanto, lo hemos enganchado tanto a tiempo tu problema que al final estás teniendo, o sea, eres muy buen respondedor a la terapia. O sea, que sí que la gente entienda también que no es lo normal, o sea, que no es lo que nos pasa cada día, pero que a veces pasan estas cosas, ¿no? Y que el paciente es el primer sorprendido. Y bueno, es que somos muy, o sea, se pueden conseguir cosas muy potentes al final. Sí, sí, hombre, es una gran herramienta. La verdad es que ahí nos da un margen muy interesante. Yo me acuerdo hace muchísimos años, ostras, que teníamos pacientes que no avanzábamos por culpa del dolor y nos tirábamos Sí, ahí intentando diseñar un tipo de ejercicio, metiendo terapia manual, haciendo ciria, como tú decías, haciendo de todo, sí. pero aquello era eterno, aquí no salíamos nunca de aquel agujero, ¿no? O sea, No, que no, yo creo claro, es que por que eso. ahora tenemos unas herramientas Sí, que nos permiten movernos con mucha soltura y además con mucha confianza, ¿eh? Porque sí. si te fijas, yo me acuerdo cuando pusimos la primera aguja, ¿no? Que vas ahí con Mm. miedo de Va decir, con miedo, temblando, que no sabes dónde meter, ¿no? a ver qué pasa aquí, ¿no? Sí, Y sí, ahora sí. cuando a medida que vamos teniendo más claros los criterios de racionamiento clínico, ¿no? Sí, Ostras, te das cuenta de que tienes mucha más confianza, más seguridad, más experiencia y eso os sí. permite avisar al paciente, explicarle. Yo creo que la información es muy terapéutica también, ¿eh? Es decir, Es súper pues terapéutica. O mira, sea, te va a pasar esto, no te va a pasar esto. sí, Entonces, sí, ese sí. paciente es un efecto que es tremendamente terapéutico en este sentido, ¿no? Sí, sí, para mí explicarle bien al paciente, incluso el proceso que vamos a seguir, cómo se va a notar, la seguridad esa que le das al paciente, o sea, que se siente como mimado y se siente guiado por un profesional, es que eso no tiene valor. O sea, eso vale mucho más que muchas cosas que les hacemos después en la terapia en sí. O sea, el poder guiarlos de esa manera, y es eso, y con estas herramientas que tenemos tan potentes que gracias a ti o otros profesionales se han fabricado, ¿no? Y se han hecho, o sea, me parece, o sea, que somos muy potentes y nos da mucha seguridad. O sea, a mí me da mucha seguridad que me venga el paciente y le digo, no, no, yo te voy a bajar el dolor. Y lo tengo clarísimo. Y antes no lo tenía claro. Me venía el paciente y te decía, es que me duele. Y era en plan, bueno, es que no sé, ¿sabes? En plan, sí, puede ser. Pero es que ahora lo tienes tan claro que le va a mejorar el dolor. O sea, porque tienes herramientas tan buenas que es eso que dices tú, nos da mucha seguridad a la hora de tratar al paciente. Y Sí, vamos muy seguros. O sea, yo creo que eso es importante. Bueno, sí, pues Gerard, esto ya se acaba, en un minuto y se acaba. Entonces, hoy ha sido un perfecto. placer Igualmente. esta entrevista contigo. Sí, Y oye, la verdad es que hemos aprendido un poco más de CrossFit, ¿no? De este tipo de sí, entrenamiento y sí, sus lesiones. Y bueno, pues ya tenemos una información que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y tu experiencia también sí. en los abordajes, cómo abordas a tus pacientes, ¿no? Y cómo Mm, trabajas esos 4 pilares de la fisioterapia, ¿no? sí, Es decir, que para sí, mí es sí. fundamental. Mm. Y oye, encantado. Y a ver si nos vemos Igualmente. pronto, coincidimos Bueno, pronto. nos veremos en Madrid. En Nos julio vemos, nos vemos en Madrid. en Madrid, si no, Sí. no, Si si no no pasa pasa nada, nada, ¿no? no pasa Sí, nada, sí. ¿eh? Si Entonces no nos pasa nada, nos veremos en vemos allí. Madrid Sí. y bueno, pues allí será muy interesante porque ese curso está Luis Baños, Sí. estará Está Jonathan, Vicente, ¿no? También. Vicente Grau, que es para mí de neuromodulación uno de los mejores, Sí. estará Jonathan y un servidor para Sí, vosotros. sí, sí. O No, sea la verdad que, es que tengo unas ganas de ir para allí y escucharos. O sea, pues es súper interesante también. Me no, y aportaréis además mucho. es todo casos clínicos, ¿eh? Todos Ya, ya, casos que clínicos. es Allí lo que, no es sé. lo que tengo más ganas, de escuchar y escuchar. Al final es de lo que se aprende. O sea, vas cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allí, ¿no? Y Allí es todos como casos vas clínicos, o creando. sea, allí no hay trampa y cartón, allí, allí se Ya, sale, ya, ya. se Ahí sale sale todo, con, ¿eh? se sale con todo. Sí, sí, sí. La ley del todo, nada, que digo La yo. de todo nada. Sí, sí, sí. Bueno, pues Muy un bien, placer, oye, ¿eh? pues, Gerard, un abrazo, nos vemos Igualmente. pronto y muchísimas Sí. gracias, ¿eh? A ti, pues muchas gracias. Que vaya bien. Adiós. Gracias a todos, un abrazo.